Una vez más delante de ustedes, vamos a aprovechar el tiempo edificándonos con la palabra del Señor, porque es necesario hacerlo para no descuidar nuestra vida espiritual para con Dios, con el Señor, y seguir adelante. Vamos a abrir la Biblia, la palabra de Dios, en el libro de Romanos, el capítulo 8, versículo 8. La palabra del Señor vamos a buscar, vamos a abrir en el libro de Romanos, el capítulo 8, versículo 8. La palabra del Señor sea hablando por medio de su Santo Espíritu en esta hora de la noche, siempre con el gozo de animarnos todos. Dice así la palabra del Señor en el libro de Romanos 8:8, dice así: y los que viven según la carne, continúe mi hermano, ¿qué dice? No pueden agradar a Dios, lo sentimos. Para todas las personas que quisieran agradar a Dios, hay un requisito, hay una receta bien eficaz. Dice la palabra del Señor, es no vivir según la carne. No vivir según la carne, no vivir según los deseos del cuerpo, los deseos de la vida, tan frágil, tan temporal. No agrada a Dios, no puede agradar a Dios. Por eso el pasaje de la Biblia en esta noche, Romanos capítulo 8, versículo 8, que resuene, truene en nuestra mente, en nuestra conciencia. Mis amigos, mis amigas, hermanos también ya en la fe, la palabra es bien clara. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Son cosas que no nos dejan acercarnos a Dios. Dios lo llama, son pesos, son estorbos, son situaciones en la vida que nosotros le damos y que muchas veces hace estas cosas que no tengamos el gozo de acercarnos a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible, no se puede. Y la fe, mi estimado hermano y hermana, una vez más decimos, demanda obediencia a Dios. Amén. Gálatas 5:19 también nos anima y nos exhorta. El libro de Gálatas capítulo 5 versículo 19, dice la palabra del Señor que estas acciones son bien claras y manifiestas en la vida de una persona que no quiere agradar a Dios. Y dice el versículo 19 del capítulo 5 del libro de Gálatas: y manifiestas son las obras de la carne, del cuerpo, en otras palabras, que son, digámoslo fuerte para que no caigamos en ello. ¿Qué dice? Adulterio, ¿qué más? Fornicación, una persona que convive no estando casado, está en pecado, está en fornicación. Inmundicia, ¿qué cosas puede hacer el cuerpo? Lascivia, son pasiones desordenadas en la mente que quiere solamente satisfacer los deseos personales del cuerpo, de la carne, pero no lo que quiere Dios en nuestra vida. Qué tremendo, qué tristeza, qué importante no dar lugar a estas cosas que solamente agradan a la carne y al cuerpo. El adulterio, terrible. Y adulterar es romper lo que Dios está o lo que Dios ha establecido para un hombre y una mujer.
Y en el sentido espiritual también el adulterio es romper la ley de Dios, que Dios ha establecido que así tiene que ser la obediencia del ser humano. Y muchas veces el hombre adultera, rompe ese mandamiento, quebranta el mandamiento de Dios, y eso también es adulterar espiritualmente. Amén, iglesia. No tenemos que caer en estas cosas. Tenemos que ser bien prácticos y sensibles a la voz y al mandato de Dios, para que no caigamos en estas cosas que son manifiestas como obras de la carne. Primera Tesalonicenses 4:11, rápidamente, por favor, el que lo encuentra lo lee. Primera Tesalonicenses también 4:11, ¿qué dice la palabra del Señor? Gracias, hermano. Procuremos pues tener tranquilidad. ¿Y qué es lo que el hombre hace muchas veces? Se impacienta, se enoja, se molesta. Algo que no sale como él quería hacer. Y muchas veces para satisfacer los deseos de la carne, del cuerpo nomás, y no a Dios. Es en vano molestarse, no agrada al Señor. Y por eso dice la palabra del Señor, tenemos que obedecer a Dios y que procuremos tener tranquilidad y ocuparnos en nuestros negocios de nosotros, no en lo ajeno, dice el Señor. No le gusta que nos metamos en lo ajeno. Tenemos que trabajar con nuestras propias manos de la manera que el Señor nos ha mandado, dice el apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica, a los tesalonicenses. Tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos, tenemos que sacrificarnos. No tenemos que quedarnos ahí solamente atenidos. Hay que ser diligentes como hijos de Dios. Por eso la palabra del Señor siempre nos anima y nos fortalece. En el libro de Hechos 4:12, la palabra del Señor también nos fortalece y nos anima. En el libro de Hechos capítulo 4 versículo 2, la palabra del Señor nos anima. 4:2, ¿qué dice? Pasaba con esta persona, ¿cómo dice que eran? Resentido. ¿Y qué es un resentido? ¿Qué es un resentido? Una resentida. A ver, ¿cuándo un hombre y una mujer está resentido o resentida? No le gusta algo, se resiente, no le gusta, inconforme, nada está bien, tiene envidia, tiene rencor, tiene raíz de amargura. Pasaba con estas personas también en aquel tiempo del Señor. Pero no tenemos que ser así nosotros como hijos de Dios. Dice la palabra del Señor que hemos leído, resentidos estaban estas personas de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, que era algo que Dios estaba mandando que se enseñe, que se predique. No tenemos que tener resentimientos nosotros como hijos de Dios en nuestras vidas. Lo dice la palabra del Señor en Gálatas 6, 1 y 2 también. Vamos a ver la palabra del Señor. Cosas que no nos dejan acercarnos a Dios en plena certidumbre de fe,
y gozar de la comunión con la iglesia muchas veces. Es lo que estamos viendo. Gálatas capítulo 6, versículo 1 y 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, en otras palabras, a caer en lo mismo, a hacer lo mismo que en su momento podemos reprender y estar reprendiendo. Tenemos que tener cuidado de ello, porque somos humanos, porque somos de carne y hueso también, y no estamos libres de caer en cualquier desobediencia por nuestra falta de humildad, de consagración, de fidelidad a la palabra de Dios. Por un descuido en nuestra vida espiritual podemos caer también nosotros, y de eso está hablando el Señor. Pero sigamos analizando la palabra del Señor. En el libro de Proverbios capítulo 19 versículo 15, también la palabra del Señor nos insta y nos anima en este aspecto. Proverbios capítulo 19 versículo 15, si alguien ya lo encontró, le da lectura por favor. Qué tristeza. Nosotros los hijos de Dios no somos de aquella actitud, ¿verdad? Amén. No tenemos que ser de aquella actitud. Proverbios 19:15 dice la palabra del Señor: la pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre por su propio querer. No es porque Dios quiere que tenga hambre, es porque nosotros no somos diligentes, que es lo contrario de negligentes. Tenemos que ser diligentes. Así también, para buscar las cosas de Dios y acercarnos a Dios, tenemos que ser diligentes, no negligentes. Así también es comparado en la vida material, en las cosas materiales. Tenemos que buscarle a la vida, como dice alguien por ahí. No tenemos que ser perezosos. ¿Cuál es el animalito? Hasta flojera le da para levantar una mano y avanzar, una piernita y avanzar. ¿Cómo se llama ese animalito? El perico, el perezoso. Ay, que da pena y tristeza verlo. Le da flojera levantar su bracito, su mano, su patita. Flojo es hasta para caminar, hasta para él mismo, para que no lo maten cuando está cruzando la calle. Hay que correr y alzarlo, no se deje agarrar con su uña, sino porque no lo va a soltar. Para eso no es perezoso. Él se agarra y se entierra bien en su cuero y no lo suelta. Es bien seguro ese perico, pero es un animalito que, en el sentido contrario de su flojera y su pereza y sobre todo su característica, que su característica así Dios lo ha creado, pero debe de tener muchas cualidades. Este perezoso por lo menos sirve para ilustrar a aquel hombre y a aquella mujer perezosa. Oye, interesante, perezosa, no floja, mejor decirle floja. Entonces tiene que ser diligente, tiene que ser valienta, tiene que hacer los quehaceres en la casa. Cuanto más como hijo, como hija de Dios, tiene que estar todo en orden. Tantas cosas que hay para hacer en el hogar, en vez de estar durmiendo, como dice aquí la palabra del Señor. Y una vez más lo vamos a leer, porque la palabra del Señor no deja nada vago, no deja nada vacío. Todo lo llena, todo lo copa, todo lo escudriña, todo lo atraviesa. Entonces la palabra del Señor dice que la pereza, en otra palabra la flojera, hace caer en profundo sueño. Y por eso dice la ley del flojo: cuando yo como, me da sueño. Cuando yo me levanto, me da hambre. Flojonazo. No tenemos que ser así nosotros, porque la vida va pasando y los tiempos están pasando. Y cuando acordamos, como dice la palabra del Señor, la copa del almendro, que significa la cabeza, termina blanqueando y los años nos han caído encima. Y no tenemos muchas cosas para disfrutar como hijos de Dios, que en su momento tuvimos la oportunidad de esforzarnos para tener las cosas.
pero le dimos lugar al sueño, como dice, y ese sueño nos lleva al fracaso, nos lleva a la miseria. Nosotros como hijos de Dios, en el sentido espiritual también, no tenemos que ser perezosos, tenemos que ser valientes. Felicito a todos mis hermanos y hermanas que se han despojado de esta mala actitud de perezoso y perezosa y han venido y han sido valientes, como la hormiguita que día a día trabaja sin que nadie lo mande y le diga lo que tiene que hacer. Qué hermosa actitud, qué hermosa ilustración de Dios con la hormiguita. Que podamos ser hermanos cristianos, hijos de Dios. Hormiga, sinónimo de trabajador, trabajadora en las cosas de Dios. La hormiga, qué hermoso. Entonces, que sigamos animados, fortalecidos con la palabra de Dios, porque Dios no le agrada la pereza. Eclesiastés capítulo 10, versículo 18. En el libro de Eclesiastés, un libro lleno de sabiduría, el sabio Salomón escribiendo para la humanidad, para nosotros como hijos de Dios, en Eclesiastés el capítulo, ¿cuánto le dije? 10, 18, gracias. Que dice la palabra del Señor en 10, 18, ¿alguien lo lee? Ay, 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 esto sí que está bueno, que este mensaje corra en toda la ciudad a nivel mundial. Estamos hablando a no ser flojos ni perezosos, pues cuando venga una tormenta y lo deje sin techo, es porque dice la Biblia que no hemos sido como este versículo que nos enseña aquí. No nos olvidemos, cuando veamos que está viniendo el viento y el ventarrón y ya se acerca la tormenta, apliquemos este versículo. Por la pereza, dice, se cae. ¿Qué dice? Se cae el techo. Oiga, por la pereza de no asegurar con alambre de amarre un clavito, por lo menos ponerle más a su calamina que está puro hueco. Oiga, termina en la calle. El otro día aquí cerquita lo alzó completamente el techo. No fueron valientes esos trabajadores en hacer bien su trabajo. Hay que ir a buscarlo para que techen bien ese techo. Y si fue tacaño el que le estaba proveyendo el material, hay que reprenderlo también. Pero dice acá, estamos hablando de la pereza. Por la pereza, por la flojera, se cae el techo. Y por la flojedad, por la reiterada dejadez de cada uno, por el ser flojo de manos, le llueve. ¿Qué dice? Se llueve. ¿Qué dice? La casa. Entonces no tenemos que ser así. Tenemos que ser prevenidos, precavidos, advertidos y poder no experimentar estas cosas que Dios dice. Mire que es bíblico. Tenemos que ser sensatos, prudentes más bien. Qué importante seguir adelante. Proverbios 8:13, vamos a ir cerrando. Proverbios 8:13, la palabra del Señor también nos anima y nos cinta en esta noche una vez más. En el libro de Proverbios, el capítulo 8, versículo 13, el temor de Jehová, ¿qué dice? Qué tremendo. El temor de Jehová, mire en qué consiste el temor de Jehová, es aborrecer el mal. Aborrezca el mal, mi hermano, mi hermana. Aborrezca el mal. No lo mire como bueno lo que le van a dar y es como malo. Eso es tener temor a Dios. Es aborrecer el mal. ¿Qué más? La soberbia y la arrogancia. ¿Qué me importa pues que hablen para mí? ¿Acaso me da un peso para que esté hablando para mí? ¿Qué le importa a él, a ella? Eso se llama soberbia. Eso se llama soberbia. Y el temor de Jehová, tener temor a Dios, es aborrecer esta actitud de soberbia. ¿Qué más?
La arrogancia, arrogantes, ella o él y cada uno de nosotros en determinado momento podemos caer en esto. No lo hagamos, no es ser sabio, no es tener temor a Dios. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, la boca perversa, que Dios nos libre. Aborrezco, dice el Señor Dios Todopoderoso, por medio del escritor lleno de sabiduría. Qué tremendo. Por eso dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 4 versículo 13, rapidito, vamos. Éxodo capítulo 4 versículo 13, que dice la palabra del Señor en el libro de Éxodo. Miren ustedes la palabra del Señor, 4:13 en el libro de Éxodo, dice la palabra del Señor, como acaba de leer el hermano, 4:13. Y él dijo: ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Ay, Señor, ay, Señor. No tenemos que caer nosotros en ser una persona que no podemos hacer las cosas, ser incompetente, ser inservible, creerse que no podemos hacer las cosas. Ay, Señor, envía al que debes enviar, no me envíes a mí. ¿Y por qué pues me puso a dirigir el hermano si yo no quiero hacerlo? ¿Por qué me pone el hermano cada vez? Este día yo no quería hacerlo. Ay, Señor, cambia el pensamiento del pastor y que ponga otro. Para nada. Inservible. No tiene que ser así. Tenemos que ser servibles. Amén. Útiles en las manos de Dios. No excusarnos. A los nuevos bautizados, me he olvidado, ya he subido el rol. En el próximo rol a los nuevos bautizados estoy hablando. ¿Me están escuchando? Vamos a ponerlo en una lectura bíblica. ¿Cuántos dicen amén los nuevos bautizados? Amén. Amén, despacito, no importa. Amén. Vamos a ponerlas, vamos a ponerlo. Es que es bueno avanzar y crecer y decirle al Señor: aquí estoy, Señor. Soy nueva criatura, soy tuyo, soy tuya, úsame, mi Dios. No decir como este hombre aquí, que se le dijo algo que tenía que hacer: ay, Señor, envía al que debes enviar. Como diciendo: a mí no, yo no quiero, yo no sé hacer nada. No tiene que haber esa actitud. Hay que decir más bien: gloria, Señor, gloria a ti, Señor, gracias porque tú iluminas al hermano y me pone para hacer siempre. Si pudiera ponerme en todas las direcciones, yo te daría gracias, Señor. Esa es otra cosa. Cambia el asunto. Esa persona, ese hermano, esa hermanita, ese predicador estaría demostrándole a Dios que está lleno de su Santo Espíritu. No es moviéndose, no es bailándose, es obedeciendo. Es que se demuestra la llenura del Espíritu. Amén, gloria a Dios. Es obedeciendo, no es fallando. No solamente cuando estamos en el púlpito. A Dios se le demuestra las 24 horas del día que somos fieles a Él. Estando en el púlpito, allá abajo sentado, allá en la calle, allá en el trabajo, las 24 horas que Dios ha establecido y nos ha regalado el tiempo, es para demostrarle al Señor que estamos con Él, que le amamos, que le adoramos y que queremos seguir sirviéndole hasta que Él nos lleve con Él. Amén, hermanos. Que Dios nos bendiga. Ariel, que Dios nos bendiga, que Dios bendiga su bendita palabra. La palabra del Señor no vuelve vacía.